Hay días en los que te sientes un genio incomprendido, una bestia dormida, un diamante que el mundo aún no ha descubierto. Y hay otros donde te golpea la realidad como un ladrillo en la cara. Nadie te conoce, tus ideas no despegan, no has logrado nada verdaderamente relevante. Y empieza la duda, ¿seré un fraude? Te sientes como si estuvieras destinado a algo más grande, como si dentro de ti habitara una versión épica, importante, gloriosa. Pero luego miras tu vida real, la cuenta vacía, los proyectos truncos, el reconocimiento inexistente, y te das cuenta de que nada de eso está pasando. Y duele, como si vivieras entre dos dimensiones que nunca terminan de alinearse. Esta no es una historia sobre autoestima, es una disección quirúrgica de esa fractura interna que nos jala entre el ego desbordado y la insignificancia absoluta, esa sensación de estar hecho para más, pero no estar siendo más, el vértigo de sentirte especial en un mundo que no te refleja nada a cambio. No estás solo en esto, y no estás loco, estás atrapado en el punto exacto donde nacen los verdaderos cambios o las peores caídas. Vamos a explorar de dónde viene este loop, por qué te sientes así, qué parte es defensa, qué parte es distorsión, y sobre todo, cómo salir vivo sin convertirte ni en un narcisista hueco ni en otro muerto andante del sistema. Al final, sacarás algo más que una idea bonita, una hoja de ruta para salir del laberinto. Capítulo 1. El origen del monstruo. Discrepancia del yo. En cada uno de nosotros habitan tres identidades del yo. No lo digo en sentido poético, sino literal, basado en la teoría de la discrepancia del yo. El yo real, lo que sabes honestamente de ti, tu nivel actual, tus límites, tus resultados. El yo ideal, la versión que deseas encarnar más libre, más poderosa, más admirada. El yo debería, lo que sientes que el mundo espera que seas según tu familia, tu entorno, tus jefes, tu cultura. Cuando estas versiones entran en conflicto, cuando el yo ideal grita, pero el yo real no responde, se genera una tensión brutal, ansiedad, decepción, ira. El cerebro no tolera incoherencias por mucho tiempo, así que empieza a mentirte, empieza a inflarte o a sabotearte. En esa grieta se filtra todo. La procrastinación, el perfeccionismo, la culpa, el burnout, la autoimagen borrosa. Dejas de confiar en lo que ves en el espejo. La fractura entre quién eres y quién sientes que deberías ser no es una falla de carácter. Es una bomba de tiempo construida por sistemas que nos obligan a medirnos en espejos rotos. No es que estés mal por querer ser más, es que nunca te enseñaron a construir ese más desde la verdad. Solo te dijeron que fingieras bien. Capítulo 2. Me siento más de lo que soy. ¿Es arrogancia o defensa? Aquí hay dos fenómenos que están en juego. 1. Sesgo de superioridad ilusoria. Es una distorsión cognitiva donde la gente tiende a evaluarse más positivamente respecto a otros en cualidades vagas, liderazgo, inteligencia, bondad, pero no es algo puramente arbitrario. Psicológicamente, es una defensa interna para mantener un self consistente ante la amenaza de sentirse insignificante. Capítulo 2. Impostorismo, el lado opuesto del espejo. Mientras una parte de ti te infla, la otra, la más consciente, la más vulnerada teme que todo eso sea una estafa interna. Algún día se van a dar cuenta. Eso es lo que llamamos síndrome del impostor. Personas con este síndrome sienten que sus logros son suerte, engaño o casualidad, sin poder internalizarlos. Se estima que hasta el 70% de las personas han vivido esa sensación de impostor en algún momento. Ese tira y afloja interno inflarse versus sentirse fraude es precisamente la distorsión que estás sufriendo. Y aunque el síndrome del impostor se puede dar en ciertas circunstancias, no es el único causante. El panorama cambia por completo al empezar a querer actuar como alguien más. Ya sabes, el típico finge hasta lograrlo. El problema es cuando finges algo que no se proyecta en la realidad. Aquí es donde la mayoría de la gente se va, pero tú no. Si notas que esto te está dando perspectiva, suscríbete, deja tu like, compárteselo a quien creas que le vendría bien escucharlo. Capítulo 3. ¿Por qué pasa? Raíces profundas del conflicto. No todo este conflicto nace dentro de ti. Gran parte fue implantado,
Vivimos dentro de un sistema que necesita que te sientas insuficiente. Esa sensación de no estar a la altura no es un defecto, es combustible del capitalismo emocional. Cuanto más incompleto te sientas, más comprarás, más producirás, más te compararás. La fábrica del no eres suficiente. Desde que nacemos, se nos entrena para competir, no para comprender. Las escuelas no enseñan introspección ni pensamiento crítico sobre el yo, sino rendimiento, productividad, calificaciones, metas externas. Se instala un yo observado, una cámara interna que evalúa cada movimiento bajo estándares ajenos. El filósofo Byung-Chul Han lo llamó la era del rendimiento, donde el sujeto moderno ya no obedece al amo, sino a su propio reflejo productivista. El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo creyendo que se está realizando. Y ahí estás tú, autoexplotado, soñando grande pero sin energía para existir. La distorsión digital, las redes sociales multiplican la disonancia. Cada scroll es una comparación implícita. Logros, viajes, cuerpos, dinero, creatividad. Y lo más perverso, comparas tu realidad completa con el fragmento curado de otro. Lo que ves no es real. Instagram y LinkedIn son espejos deformantes que proyectan versiones aspiracionales del yo. La neurociencia ya lo ha comprobado. La exposición constante a imágenes idealizadas genera sentimientos de inadecuación, distorsión corporal y narcisismo reactivo, trauma y herencia emocional. Muchos cargan con la voz del padre que nunca los validó, del maestro que los humilló, del primer jefe que los trató como reemplazables. Sí, todos en algún momento hemos recibido el discurso de que somos reemplazables. Esa herida de reconocimiento es la que más marca el tipo de percepción que desarrollas. Lo que en la adultez llamas ambición, muchas veces es una forma sofisticada de buscar aprobación pendiente. Buscas brillar, pero no para iluminarte, sino para que alguien te vea al fin. Falta de ritual de madurez. En sociedades antiguas, existían rituales que marcaban el paso del ego juvenil al yo consciente. Hoy no hay eso. Saltamos directo del quiero ser alguien al tengo que pagar la renta. No hay transición, solo frustración. Y cuando no hay un marco simbólico para entender quién eres, te inventas uno. Fama, éxito, seguidores, estatus. Pero lo simbólico no se compra. Se construye desde la experiencia, el error y la humildad. No estás roto. Estás formado por un entorno que glorifica la apariencia y castiga la autenticidad. No hay nada malo en ti, solo un exceso de ruido ajeno. Lo que sientes no es narcisismo, es hambre de significado en un mundo que solo te ofrece métricas. La cura empieza cuando decides dejar de competir con hologramas y empezar a dialogar con tu verdad. Capítulo 4. Los síntomas del laberinto. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? No hace falta un diagnóstico clínico para saber que estás perdido en tu propia cabeza. Hay síntomas conductuales, emocionales y cognitivos que se repiten como patrones. La tiranía de la autoexigencia. Te levantas con una lista mental de cosas que deberías estar haciendo. Mejorar tu portafolio, aprender otra herramienta, estudiar algo más. Pero cada intento se siente insuficiente porque el estándar sube con cada paso. La doctora Brené Brown lo define como perfeccionismo paralizante. Una forma de protegerse del juicio ajeno, fingiendo que aún no estás listo. No es búsqueda de excelencia, es miedo disfrazado de rigor. Y ese miedo es adictivo, te da la sensación de control mientras te mantiene estancado. El rechazo al logro. Cuando por fin consigues algo, no lo celebras. Piensas que fue suerte, que no cuenta, que no era suficiente. Esa incapacidad para internalizar tus logros se llama anedonia del éxito y está asociada con baja autoconfianza y trauma de validación temprana. Lo que te motiva no es crecer, sino no sentirte menos. Procrastinación y parálisis. No procrastinas porque seas flojo. Procrastinas porque cada acción es un recordatorio de tu posible mediocridad. La mente prefiere la inacción a enfrentar la prueba de que quizá no eres tan brillante como crees. Es lo que los psicólogos llaman miedo a la confirmación negativa. Temes que el resultado te niegue la identidad que construiste mentalmente, así que evitas el movimiento, pero lo justificas con no tengo tiempo, no es el momento. Necesito mejorar primero. Dependencia de validación externa. Cuando tu autopercepción es inestable, delegas tu valor al juicio ajeno. Un like, un cumplido, un ascenso, una vista al perfil, cada estímulo externo se vuelve microdosis de autoestima, pero esa dopamina no consolida nada, solo refuerza la adicción. Sin ella, sientes abstinencia, vacío, duda, ansiedad, y en esa abstinencia vuelves a fingir. Euforia y colapso. Pasas de la euforia a sentirte invencible, genial, adelantado a tu tiempo, o al colapso total, sentirte un fraude, una broma. Es un péndulo constante, grandeza versus nulidad.
Ambos extremos son falsos, pero te consumen igual. Si estás atrapado entre la euforia del genio y el vacío del impostor, lo que estás viviendo no es inestabilidad, es el proceso de individuación. Estás tratando de separar tu yo real del yo fantasma que el mundo te impuso. Y eso duele, porque matar al personaje que creaste para sobrevivir se siente como morir tú. Pero solo el que se atreve a morir simbólicamente puede nacer en su verdad. Capítulo 5. ¿Es arrogancia o hambre de existir? Cuando te descubres pensando que estás hecho para más, el reflejo cultural inmediato es culparte. Tienes ego. Te crees superior, bájale a tu rollo. Pero la mayoría de las veces no es arrogancia, es hambre. Hambre de trascender la rutina, de escapar del anonimato, hambre de sentir que tus días importan. La diferencia entre ego y grandeza interior. El ego inflado quiere dominar, la grandeza interior quiere expresarse. El ego busca validación externa, ser visto, reconocido, aplaudido, mientras que la grandeza busca coherencia interna, sentir que tu vida tiene dirección y densidad. Carl Jung lo explicaba así: el ego es una máscara necesaria para funcionar en el mundo. Pero el error ocurre cuando confundes la máscara con tu rostro real. El ego quiere importancia, el alma quiere sentido, y el problema del mundo moderno es que todas las estructuras premian al ego, no al alma. Por eso sientes esa tensión constante. Lo que tu entorno valida no es lo que te hace sentir vivo. La arrogancia como armadura. Mucha de la arrogancia que ves en ti o en otros no es soberbia, sino miedo a no valer nada. Es un mecanismo de defensa. El investigador David Dunning, del famoso efecto Dunning-Kruger, lo describe como overclaiming, la tendencia a inflar tu autoimagen cuando sientes amenaza o inseguridad. No porque te creas un dios, sino porque el sistema te ha hecho creer que si no pareces invencible, serás devorado. Así, te blindas, te vuelves distante, exigente, sarcástico, superior. Pero todo eso es ruido. Bajo la armadura sigue el mismo niño con miedo a no ser suficiente. El verdadero núcleo del yo. Cuando te quitas la máscara, lo que queda es el núcleo, la conciencia que observa. Ahí no hay títulos, ni premios, ni estatus. Solo tú, sabiendo lo que eres capaz de hacer. La madurez emocional no llega cuando te sientes importante, sino cuando ya no necesitas serlo para actuar con propósito. La arrogancia no es creer que puedes más, es dejar de aprender. La verdadera grandeza no grita, trabaja. Si alguna vez dudas si lo que te mueve es ego o vocación, hazte esta pregunta: ¿lo haría aunque nadie lo viera? Si la respuesta es sí, entonces no es soberbia, es hambre de existir. Capítulo 6. Salir del loop. Reconstruirte desde la verdad. Llegados aquí, ya no se trata de analizar el daño, sino de salir del bucle, de volver a sentir que tu existencia tiene un eje, no un propósito grandilocuente, sino un anclaje real, la sensación de estar siendo tú, sin imposturas ni disfraces, observar sin narrativa. El primer paso es mirarte sin discurso, sin debería, sin soy un fracaso, sin soy un genio, solo observar tus hábitos, tus emociones, tus días. La autoconciencia empieza cuando dejas de contarte cuentos. Meditación, escritura, silencio, lo que funcione, pero hazlo sin buscar redención inmediata. Solo registra la verdad. Definir tu métrica interna. El mundo te impone métricas: dinero, fama, reconocimiento. Necesitas crear las tuyas. Pregúntate, ¿qué significa éxito para mí? Más allá del sistema, ¿qué tipo de vida me hace sentir despierto? ¿Qué quiero dominar, no por prestigio, sino por placer cognitivo? Eso es construir una ontología personal. Integrar la sombra. El filósofo Ernest Becker decía que el ser humano vive atrapado entre la necesidad de destacar y la certeza de su mortalidad. Esa dualidad crea ansiedad, pero negarla solo la intensifica. Integrar la sombra es aceptar que hay partes tuyas que desean poder, control, reconocimiento, no para glorificarlas, sino para ponerles riendas conscientes. La madurez no es eliminar la oscuridad, es domesticarla, moverte, aunque no creas. La acción precede a la claridad. No esperes sentirte seguro para actuar, actúa para encontrar seguridad. En psicología conductual, esto se llama Behavioral Activation. Moverte rompe el ciclo de duda porque genera evidencia empírica de cambio. No pienses, haz pequeños actos diarios que anclen tu identidad en hechos, no en pensamientos. Reconstruir comunidad. No puedes salir del laberinto solo. Busca pares con hambre de verdad, no de aplauso. Habla con quien no te adule ni te destruya, sino te refleje. La mirada del otro
cuando es honesta, puede devolverte a ti mismo. No vas a arreglarte, porque no estás roto. Vas a reintegrarte. Vas a unir el yo ideal con el yo real hasta que caminen al mismo ritmo. No serás ni el que soñabas ni el que temías, sino el que decide, porque al final, no importa lo que creas ser, sino lo que eres capaz de sostener con tus actos. Capítulo 7. Ejemplos reales y el espejo universal del yo. No estás solo en esta grieta. Lo que sientes ha sido documentado, estudiado y vivido por miles de mentes brillantes. El problema no es sentirte más o menos, el problema es quedarte congelado en esa comparación eterna. Las mentes más brillantes también dudan. Albert Einstein, en una carta a su amigo Michele Besso, escribió: «La exagerada estima que la humanidad me tiene me hace sentir muy incómodo. Yo mismo me considero un involuntario impostor». Maya Angelou, una de las escritoras más reconocidas del siglo XX, confesó que cada vez que publicaba un libro pensaba: «Lo van a descubrir, van a saber que en realidad no soy tan buena como creen». Y David Bowie, el artista que transformó la música y la identidad cultural, decía que en los escenarios fingía seguridad porque su mayor miedo era sentirse vacío cuando bajaban las luces. Todos estos nombres, que definieron eras, vivieron lo mismo que tú. La contradicción entre el ser y el parecer no es un error de percepción, es una grieta estructural de la conciencia humana. La ciencia lo confirma, nadie se siente suficiente. Estudios longitudinales de la American Psychological Association muestran que la autopercepción humana tiende a fluctuar más que cualquier otro rasgo psicológico estable. No hay una identidad fija, solo narrativas momentáneas sostenidas por emoción, entorno y refuerzo social. Esto significa que lo que sientes hoy, ese desequilibrio entre lo que crees ser y lo que eres, no es una patología, es la condición humana en su forma más desnuda. Tu yo no es una cosa, es un proceso, y como todo proceso, puede redirigirse, reformularse, reconstruirse. El espejismo del éxito. En redes, el éxito se presenta como una línea ascendente, limpia, continua. En la realidad, el progreso psicológico se parece más a un gráfico de electrocardiograma: subidas y caídas violentas, regresos, muertes simbólicas, resurrecciones. El problema no es el error. El problema es creer que la caída invalida el ascenso. Cada crisis de percepción, cada vez que te sientes un don nadie, no es un final. Es el punto donde tu ego muere para dejar paso a una versión más honesta de ti. Esa muerte, aunque duela, es necesaria. Nietzsche lo resumió así: debes tener caos dentro de ti para dar a luz una estrella que danza. Deja de fingir que eres alguien. Empieza a ser. Lo que duele no es no ser importante. Lo que duele es vivir atrapado entre la ilusión de lo que podría ser y la impotencia de no convertirlo en acción. Tu mente fabrica versiones de ti: el genio, el impostor, el fracaso, el héroe. Todas son proyecciones. Ninguna eres tú. Tú eres el que observa, el que decide, el que ejecuta. No necesitas ser importante, necesitas ser real, porque la relevancia es circunstancial, pero la coherencia es eterna. Deja de vivir como si el mundo te debiera un escenario. El escenario eres tú, y nadie más va a escribir el guión. Cuando por fin aceptas que no eres más ni menos, el ruido se apaga, la comparación pierde sentido, y entonces, en ese silencio incómodo pero verdadero, empieza lo que realmente importa: tu obra, no la que los demás esperan, sino la que tú construyes desde la verdad. Llegaste al final. Ahora conviértelo en práctica. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que también está cansado de parecer y quiere empezar a ser. Nos vemos en otro video para auditarte con honestidad. ¿Qué hiciste? ¿Qué evitaste? ¿Qué vas a sostener? El resto es ruido.